Muy buena mañana, que el Señor te bendiga, empezando desde muy temprano aquí en la oficina, en casa, para poder compartir esta palabra de Dios contigo. Pensaba en la necesidad de gente. Hace falta gente, ¿no? Siempre decimos eso, hace falta gente para una cosa o para la otra, para cual proyecto o para tal evento o para hacer tal o cual tarea. Siempre pensamos en la necesidad de personas para colaborar y hacer cosas. Y pensaba en una palabra muy argentina que usamos aquí en nuestro país, que es la palabra transar, ¿no? Este término del lunfardo que implica una idea como de convivir con lo que está bien, con lo que está mal, un sinónimo muchas veces, lamentablemente, de corrupción, de cobardía. El que tranza es el que negocia, ¿no? El ambiguo, el que está, como decimos a veces, 50-50, 50-50, de un lado o del otro, pero no termina de definirse, que puede ser hasta comprable, puede cambiar producto de que en esa, entre comillas, en esa palabra, transar, está el concepto de cambiar de acuerdo a cómo convenga. Cuando alguien tranza, pensaba en esta mañana a la luz de lo que tengo aquí, lo hace siempre a un beneficio personal, siempre se está buscando un beneficio personal, a ver qué ganancia se saca, a ver qué puedo ganar en tal o cual situación. Y la gente lo que lamentablemente no se da cuenta cuando cae en el error de esta palabra, ¿no? en la acción de esta palabra, lo que no se da cuenta es que lo único que hace es perder autoridad para sí mismo, para cambiar a sí mismo, o autoridad delante de otros, para ayudarlos a cambiar o ayudarlos a transitar algún camino. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que no hicieron esto, sino que se pudieron mantener fieles a las decisiones que tomaban en Dios. Algunos de ellos son aquellos 3 amigos de Daniel, ¿no? Que fueron llevados de esclavos a un gobierno distinto al de ellos, a un país que no era el de ellos, pero que no tuvieron la suerte de algunos de caer en la esclavitud en algún lugar malo, sino que ellos fueron llevados al palacio del rey para ser educados de acuerdo a la cultura y a la forma que había en ese gobierno de Nabucodonosor allí en Babilonia. Los amigos de Daniel fueron muchachos que, si me animara a decirlo en esta mañana junto con esta palabra, no transaron, no cambiaron, no buscaron su comodidad, no buscaron a ver qué ganancia podían tener o cómo pasar bien ese tiempo. Aprendieron del ejemplo de Daniel, porque en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice que Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que había tomado una decisión que era la de mantenerse en una pureza física, pero también en una pureza desde la alimentación, de una pureza en conducta, una pureza interna que honrara a Dios. Y sus amigos aprendieron de esto. Aquellos 3 amigos no transaron, como decimos en Argentina, no cambiaron. Hubo de repente un edicto, hubo un reglamento, hubo una orden, se plantó allí una imagen y se obligó a toda la gente del reino que cuando escucharan un sonido de trompeta, de bocina, cuando escucharan un bullicio, todos los que escucharan tenían que arrodillarse delante de esa imagen y adorarla. Y allí estaban estos 3 amigos de Daniel que habían visto la actitud de su amigo, su líder, con quien ellos también habían sido llevados cautivos, que había tomado una determinación. No acomodarse a la situación, no cambiar sus valores por la situación que estaba viviendo, sino que decidió, como dice la palabra allí, mantener puro su corazón. De esta manera, aquellos 3 amigos, viendo este ejemplo de su amigo, de su líder, de su mentor, ellos pudieron tomar una buena y sana conducta. No transaron, no variaron, no buscaron la comodidad, no fueron cambiados por el miedo, por ejemplo, o el pánico colectivo que había, porque la orden era que quien no adorara esa imagen iba a morir. Y ellos tomaron una decisión que fue mantenerse en pie, porque habían determinado en su corazón que el único que debía ser adorado
era Dios. Ninguna imagen, ni ningún hombre merece, ni merecía, ni merecerá la honra, la gloria y la adoración que merece nuestro Dios. Ellos habían determinado esto, siendo unos muchachitos llevados al extranjero, llevados a una situación de cautividad, estando en un palacio donde podían pedir lo que quisieran. De hecho, dicen que iban a comer la comida del rey, vivir con el rey, aprovechar toda esa cultura para involucrarla en su vida. Pero había una decisión: no contaminarse. En Daniel y en sus amigos, usando este ejemplo, estuvo también aquello: no variar, no transar, no cambiar por el pánico colectivo, por el miedo, porque sabían que lo que necesitaban era una revelación de Dios, necesitaban el poder de Dios en sus vidas, de manera que ese poder, trabajando ahora en ellos, honrara al Señor. Y cuando la gente se presentó delante del rey y se presentaron estos amigos, pudieron darse cuenta que Daniel y sus amigos habían tomado la mejor decisión, que era adorar a Dios. Allí en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que estos muchachos, aún a quienes les habían cambiado el nombre por causa de la cultura en la que estaban ahora, estos muchachos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este tema. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y allí fueron arrojados y sucedió lo más extraordinario, el milagro más poderoso. Dios honró la determinación de aquellos muchachos de no contaminarse, de no cambiar por la situación que estaban viviendo. Y Nabucodonosor pega un grito, de repente dice: ¿no metieron 3 al horno de fuego? Sí, bueno, yo veo 4. Y el último es como la imagen de un ser divino. Y los mandó a llamar, y le dijo: salgan fuera. Y cuando esos muchachos salieron, revisaron sus pelos, revisaron el vestido, no tenían un rasguño del fuego, su ropa no tenía olor ni siquiera a humo, nada se había prendido fuego, habían salido con vida, porque Dios había honrado la determinación que ellos habían tomado de no cambiar, de no variar, de no transar, de no acomodarse a la situación para ver qué ganaban ellos para pasarla mejor, sino que había una determinación en su corazón, y era honrar a Dios. Quisiera en esta mañana terminar animándote a decir como Sadrach, Mesach y Abed-nego: de este tema no hay para qué te respondamos. Nuestro Dios nos librará del horno de fuego, porque si tomamos la determinación, como tomó estos 3 muchachos y como tomó Daniel, de no contaminarse para honrar a Dios, Dios enviará su poder para sanarte, para salvarte y para liberarte de cualquier situación. No varíes, no transes, no cambiemos, no nos acomodemos. Vivamos como Cristo quiere que vivamos. Dios te bendiga. Muy buena mañana.